Y bueno, para cerrar con broche de oro este módulo de Financial Accounting, vamos a generar los estados financieros, ¿no? O el estado financiero. Para eso vamos a ir a Balance, este que dice acá. Primero lo voy a hacer en inglés, Balance Sheet Income Statement. Ya, vamos a ir ahí. Y bueno, obviamente los primeros datos que tenemos que llenar ya son bastante conocidos. Datos del Copernicop. Acá vamos a poner Financial. eh, Acá tenemos que poner el de. Acá está, el de Global Buy. El primero. Y acá hay que ser bastante cuidadosos, ¿ya? Entonces vamos a escribir. Supuestamente debería salirme por defecto. A ver, voy a. Cuando yo pongo acá, voy a borrar. A ver. No me está saliendo por defecto. Entonces yo voy a tener que escoger. Bueno, entonces acá es US 00 y acá es G. Y bueno, en el caso de lo que yo he creado, ¿no? En mi caso es G777. Porque yo estoy trabajando con eso, con esos dígitos, ¿no? 777. Le voy a dar a Go. Y ahora revisemos, ¿no? Y miren, estoy desplegando. Y ahí aparece quién? El banco, mi cuenta de banco. La cuenta de banco a la cual habíamos transferido $2000. Pero nótese que no me salen los $2000, me salen 1500. ¿Por qué? ¿Por qué me sale 1500? Porque le habíamos pagado al, a nuestro proveedor, ¿no? Entonces, si yo le doy clic ahí, podemos hacer esa visualización, ¿no? Nótese, miren, acá están los 2000, ¿no? Que se hizo de la transferencia y los 500 que se pagó. O sea, si yo le doy clic a los 2000, le va a salir de dónde vienen esos 2000, ¿no? Por una transferencia. Y si retrocedo y voy a esos 500, puedo ver de a dónde se fueron, ¿no? Acá se nota que fueron el pago a un proveedor, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ver el balance. Voy a salir, vamos a verlo en español. En español, entonces tendríamos que entrar a, que dice acá, balance, la sociedad, US 00, y acá G, en mi caso sería el 88, que es el con el que he estado trabajando en español, ¿ya? Y le voy a dar a ir. Ya, no sé por qué no me está saliendo eh, los títulos, ¿ya? Un poco extraño, pero acá está mi banco. Este es mi banco, ¿no? ¿Y cómo lo sé? Porque este es el código de mi banco y porque está también con 1500, ¿no? Si yo entro, visualizar partidas individuales del libro mayor, visualizar saldos. Vamos con lo que es visualizar saldos. Ahí están los 2000 que provienen de una transferencia que hicimos, ¿no? Ahí está la transferencia que hicimos. Y si retrocedo, el pago al proveedor por el alquiler de las oficinas, ¿no? Eh, bueno, también me sale el primero que visualizar partidas individuales del libro, ¿no? Ahí está, ¿no? Es lo mismo, pero de otra forma de verlo.
Y bueno, con eso cerramos el módulo de Financial Accounting. Bye bye.